Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Katinka de Balog y trabajo como oficial principal en Salud Pública Veterinaria en la FAO. Para mí es un grande placer de presentarles hoy esta presentación sobre el progreso que se ha llevado en el control y en la eliminación de la rabia canina, y en especial les estoy presentando lo que en inglés se llama el blueprint o el plano para el control de rabia. Este programa o blueprint, lo seguiré llamando blueprint, ha sido desarrollado con los socios en la prevención de la rabia, que es un grupo de diferentes personas trabajando en el sector del control de la rabia. Para introducirles, darles un poco la idea de cuáles son las razones de la elaboración de este blueprint, hasta hoy en día se calcula que 55,000 personas mueren de rabia de la enfermedad cada año en el mundo. Y sabemos que esta enfermedad es por 100% prevenible. Se puede prevenir por medio ya sea la vacunación de animales transmisores o, por otro lado, por prevenir la enfermedad por medio de la educación pública, o personas que son mordidas por animales suspectos de rabia, por dándoles lo que se llama el tratamiento o la profilaxia después de la exposición. ¿Qué vemos en el mundo? Vemos que hay cambios, especialmente la urbanización en muchas partes del mundo ha traído un número creciente de perros, lo cual también la destabilización en muchas partes del mundo, especialmente en África. Vemos que los servicios de veterinaria y salud humana no llegan a implementar programas de prevención y control. Y con eso vemos que la mayoría de los casos humanos sigue siendo en África y en Asia, y Latinoamérica es un buen ejemplo donde se ha podido controlar en grande parte la rabia canina. Pero déjenme ahora, seguiré dándoles más información sobre este plano de control de la rabia o el blueprint. El grupo de socios en la prevención de la rabia es un grupo informal de diferentes partes interesadas, y nos reunimos regularmente para discutir las estrategias globales y ver nuevas iniciativas que podemos lanzar, todo bajo el auspicio y la coordinación de la Alianza para el Control de la Rabia, que fue establecido hace un par de años, y la Alianza también es el motor bajo la organización anualmente del Día Mundial de la Rabia. Seguramente ustedes en sus diferentes lugares de trabajo han oído o posiblemente han participado activamente en organizar actividades para el Día Mundial de la Rabia, lo cual en muchos países del mundo hemos visto que ha creado más conciencia sobre esta enfermedad. El blueprint, este plano, inicialmente se comenzó a trabajar en mayo del 2009. Los socios para la prevención conjuntamente hemos desarrollado este plano, el cual fue lanzado oficialmente en junio del 2010. La idea bajo el plano o el blueprint fue de reunir toda la información que existe y hacerla accesible, especialmente a gobiernos o entidades interesadas o responsables en diseñar programas de lucha contra la rabia. Aquí solamente una lista que ustedes pueden ver en acceso a la página web de los partners, de los socios en la prevención de la rabia, de las diferentes entidades que han contribuido. Es una larga lista, y el blueprint mismo es accesible por un sitio web que es de libre acceso. Aquí les indico el link, que es www.rabiesblueprint.com. Actualmente existen dos idiomas, que es el inglés y el francés, pero se está planeando para también traducirlo a otros idiomas. Esto va a acontecer dentro de poco tiempo.
las explicaciones sobre la eliminación de la rabia y la prevención en la rabia humana. Eso es el enfoque de este blueprint. Vemos que tenemos también ejemplos en tiempo real, lo que quiere decir que se actualiza regularmente este blueprint y se integra ejemplos concretos de diferentes países que pueden servir como un modelo para la implementación de las actividades. La información se puede acceder fácilmente a través de un mapa en el web y hay un diagrama a la derecha en el blueprint que justamente, a la izquierda hay un resumen, el cual los lleva a los diferentes niveles de información. Se ha producido el blueprint de tal manera, aquí justamente les muestro los diferentes colaboradores, pero la idea es también de hacerlo fácil acceso. Los organismos que han trabajado mucho en esto, especialmente la OPS, pero también el CDC, la OMS, la OIE y la FAO, y diferentes organizaciones de bienestar animal, como en adición de académicos y socios industriales. Si vemos ahora el concepto del blueprint es para ayudar y guiar a países para desarrollar e implementar estrategias para la prevención de la rabia. El blueprint no ha intentado de reinventar, como se dice, nueva información, sino justamente presentar la información que existe de una manera accesible por medio de una página web que ayuda justamente a los países, especialmente a países que, por ejemplo, donde hay la presencia de la rabia o países que han experimentado recientemente la reintroducción de la enfermedad. Es un concepto nuevo, pero que no trata de reemplazar documentos y programas existentes. Bueno, los principios de este blueprint justamente es basado en preguntas y respuestas. De esta manera es más fácil para alguien que quiere diseñar un programa de encontrar la información que precisa. Es un programa formado online, basado en web, lo cual facilita poner al día y actualizar la información. Se ha tratado de utilizar un lenguaje simple, claro y sencillo. Los mensajes son basados en palabras claves, con enlaces a la información, y trata de clarificar también percepciones erróneas. Como ya expliqué, también provee ejemplos concretos de países, lo cual podemos llamar estudios de caso, y todo el documento es escrito de tal manera para difundir un optimismo que es posible lograr el control y mismo la eliminación de la rabia canina y así prevenir a gran extensión los casos humanos. Aquí les muestro también un poco los componentes. Vemos que hay la introducción, después hay una parte que discute los roles y las responsabilidades, lo mismo las infraestructuras y marco legislativo, un plan de comunicación y especialmente las actividades operacionales han sido elaboradas de forma extensiva, porque son justamente las partes prácticas que pueden ayudar a los diferentes países a diseñar sus programas. En la próxima diapositiva les muestro la introducción para los usuarios, donde se explica también cómo utilizar y cómo funciona el blueprint. También define la audiencia, que generalmente es para personas que trabajan
en programas de control y prevención, especialmente si usted trabaja a nivel de municipalidad. Esperemos que este blueprint pueda ser de gran utilidad para usted. Primero da alguna información básica sobre la rabia, pero también da medidas existentes para el control y especialmente un énfasis ha dado en la vacunación masiva de perros y cómo organizar estas campañas de vacunación. Aunque usted ve que muchas de las fotos son de África, porque justamente los países de África necesitan urgentemente ayuda para sus programas, para elaborar e implementar sus programas de control y prevención. Y yo creo que aquí muchos de ustedes tienen vasta experiencia en este sector, justamente su experiencia, y poner su experiencia a disposición puede ser muy útil para otros países en el mundo. Si vamos a la parte sobre los roles y responsabilidades, aquí en esta parte se identifican los agentes que deben participar, especialmente en una atención especial a la colaboración multidisciplinaria y intersectorial. Bueno, esas son palabras que se han utilizado mucho, pero claramente el control de la rabia requiere justamente la cooperación de diferentes sectores, no solamente el sector de salud animal y salud humana, pero también sectores como comunicación, mismo a nivel de municipalidades, el control y manejo de la población canina, que muchas veces está en manos de las municipalidades, pero también las sociedades de bienestar animal tienen una función importante, un papel importante a jugar. Esta parte también prevé un resumen de todas las actividades necesarias y identifica las responsabilidades y actividades para cada entidad. Como ustedes bien saben, es importante definir esas responsabilidades y sabemos que varía de un país a otro. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, el control de la rabia está más en el sector de la salud humana, mientras que vemos que en países de África generalmente la parte del control de la enfermedad de animales es en los perros y gatos o animales de compañía. Lo vemos en los ministerios de educación, en los ministerios de agricultura y los servicios veterinarios y la parte de educación al público, muchas veces con los ministerios de educación o también con los ministerios justamente de salud pública. Vemos también en la próxima diapositiva los asuntos relacionados a infraestructura, legislación y los costos para la implementación de estos programas. Hay unas guías sobre los requisitos mínimos de infraestructuras. Claramente aquí se habla la importancia de la notificación de la rabia en animales y humanos. En este momento estamos viendo los países donde hay notificación obligatoria, ya sea en el sector animal o en el sector humano o en los dos, y aún vemos que en el mundo hay muchos países donde la rabia todavía no es una enfermedad a notificación obligatoria, lo cual claramente es un prerequisito para un buen programa de control y prevención, porque si no sabemos cuántos casos hay, ya sean animales o en humanos, es difícil después determinar el éxito o el impacto de un programa que se ha implementado para monitorar si ha habido una reducción significativa de los casos, ya sea en animales o en humanos. Igual esto también nos lleva a la legislación y las regulaciones que son relevantes para implementar los programas.
en países donde no hay una regulación clara, por ejemplo, el control de la población de animales como los perros y los gatos, será difícil implementar medidas que se hayan tomado. Por ejemplo, en caso de un país o de una región donde surgen o se introduce la rabia, casos de animales con rabia, es importante de tener definido claramente cuáles son las medidas a tomar. Por ejemplo, lo que se llama el control de los perros, que cada animal tiene que ser registrado, o que haya un reglamento que cualquier animal que vagabunde por las calles sea llevado a una perrera y eliminado después de un cierto tiempo si no es reclamado por su propietario. También el blueprint contiene una parte sobre las necesidades relacionadas a recursos humanos y financieros. ¿Qué es lo que se necesita para establecer un programa de control? ¿Cuáles son los costos que se puede estimar para la organización de campañas masivas de vacunación? Aquí claramente depende si uno quiere organizar una vacunación de punto central o de ir de casa en casa. Si es, por ejemplo, una campaña que es a nivel nacional en un día, por ejemplo, creo que hay muy buenos ejemplos del Brasil, donde yo personalmente he utilizado muchas veces esas experiencias para las actividades que he llevado, especialmente en África, en el control de la rabia, organizando campañas masivas, por ejemplo, durante los fines de semana, cuando especialmente los muchachos, los niños jóvenes, son disponibles para llevar sus perros a los puntos donde se lleva a cabo esas campañas de vacunación. También el blueprint contiene la parte de costos y también da ideas creativas para cómo conseguir fondos. Vemos que en todos los países del mundo tener recursos es difícil. Los recursos son limitados y los países o los gobiernos o las municipalidades tienen que poner claras prioridades en cuál utilizar esos recursos limitados. Por eso viene también muy importante tener buenos datos sobre la importancia de la enfermedad y para poder hacer el caso que cuánto se necesitaría para controlar la enfermedad. El plano de comunicación. Esta es una parte muy importante, porque muchas veces hay falta de conciencia, falta de conocimientos en la población en general, y también vemos que cuando se organizan campañas, si las personas no saben sobre la enfermedad, ellos no estarían muchas veces disponibles a participar. La importancia de la comunicación justamente para crear la conciencia en los habitantes, saber no solamente la importancia de tener sus animales vacunados, pero también cómo evitar mordeduras de animales o qué deben hacer para al momento que son mordidos de un animal, de cualquier animal o un animal sospecho de tener rabia. El blueprint da un marco en la planeación para una comunicación efectiva, da guías para el desarrollo de planos específicos en el país sobre la comunicación. Da ejemplos de tipos de mensajes, medios de comunicación, ya sea por la radio, por televisión, por medio de carros con altoparlantes, a nivel de escuelas, y da acceso mismo a planos educativos que pueden ser utilizados en colegios. De mi experiencia personal, cuando organizamos esas campañas masivas de vacunación,
es importante por lo menos 2 semanas antes de la fecha para la campaña actual de la vacunación, tener una campaña masiva de comunicación. Dependiendo de cuáles son sus poblaciones cibles para su campaña, es importante diseñar esas campañas. Mismo en África, donde muchas de las telenovelas, especialmente las telenovelas brasileras, si vemos en países como Mozambique, Angola, de habla portugués, vemos que la hora de la publicidad en las horas de la telenovela ha resultado como muy propicio para lanzar esta información al público a causa de la gran cantidad de la población mirando las telenovelas. También los noticiarios son importantes, la hora del noticiario, pero muchas veces viene muy caro establecer estas campañas de esta información, difundirla durante la hora del noticiario. Por otro lado, se puede ver formas creativas como justamente informar al público, cómo puede ser utilizando el noticiario justamente para difundir como una noticia la campaña que se está organizando. Lo mismo hay programas de discusión donde se podría tratar el tema de la rabia justamente antes de la organización de las campañas masivas de vacunación. Ahora sobre las actividades operacionales. Aquí el blueprint da información muy práctica, justamente sobre la necesidad de la información epidemiológica y cómo se puede recolectar esta información. También los suministros que se necesiten, ya sea a nivel de campo, de laboratorio, de clínicas, sea para el diagnóstico, que se necesita para tomar muestras, cómo transportar estas muestras y a nivel de los laboratorios, los diferentes testes de diagnosis que existen y cómo exactamente implementar. Hay como recetas de cocina, como yo me gustaría llamarlo, con pasos simples, uno por uno, para los laboratorios, especialmente los laboratorios que no están muy bien equipados, cómo pueden hacer sus diagnósticos. También hay una lista de laboratorios que pueden dar información adicional o mismo proveer con un tipo de capacitación para mejorar los laboratorios existentes. La parte del entrenamiento de formación, que siempre es muy importante capacitar las personas que están organizando o implementando justamente esas campañas de vacunación o las actividades de control en general. Hay unas encuestas para estimar la población canina, pero también para evaluar las diferentes maneras como la población tiene sus perros, la accesibilidad de perros, pero también de gatos a esas campañas de vacunación y cómo mejorar la vigilancia epidemiológica. El control de la rabia, específicamente la organización de las campañas de vacunación, pero también el manejo de la población canina o de gatos, ya sea por medio de control de esterilización, castración, control de eliminación de animales, pero eliminación en una manera hecha de acuerdo a los requerimientos de bienestar animal. Pero también hay información sobre qué hacer en el caso de brotes, el manejo de brotes de rabia. Hay una parte que es la profilaxia básica de rabia en humanos, aunque el blueprint específicamente trata del control de la rabia en la población canina. También tiene una sección que da información básica sobre la profilaxia básica en humanos.
En general, hay una parte también que permite la evaluación y la sostenibilidad de los programas de lucha que usted o en su país quiera implementar. Consideraciones presupuestarias. Cómo hacer la vacunación, cuánto va a ser los costos para un programa de vacunación. Aquí hay información básica que puede ayudar a calcular los costos del programa. Pero también hay una información detallada de exactamente qué es lo que debe comprar y cuánto más o menos puede costar. Ya sea a nivel de la vacuna misma, pero también puede ser cuánto cuesta elaborar posters. Hay también ejemplos concretos que se puede bajar del internet y adaptar a las circunstancias del país mismo. También cuánto cuesta la utilización de carros, elaboración de camisetas, la utilización de carros con megáfonos. Se ha tratado verdaderamente de compilar toda esta información práctica y de utilidad. Después, si pasamos a otra parte, hay los estudios de caso. Aquí, aunque en esta diapositiva es difícil ver exactamente los diferentes estudios de casos, pero los diferentes socios han resumido ejemplos concretos y experiencias concretas que ellos han tenido y que han sido puestos aquí en la página web, que pueden dar ideas o guiar a las diferentes personas interesadas. Estos ejemplos concretos pueden ser de iniciativas de colaboración entre diferentes laboratorios para mejorar el diagnóstico de la rabia, como puede ser ejemplos sobre campañas de vacunación masiva o de casa en casa, o la utilización de estudiantes en veterinaria que forman parte en estas campañas de vacunación, o también sobre programas, cómo se ha organizado programas de comunicación. Hay también enlaces a procedimientos operacionales estándares muy específicos. Por ejemplo, hay descripciones sobre técnicas como controlar perros, cómo controlarlos para ser vacunados. Hay también procedimientos muy concretos diferentes de vacunar, mostrando también los posibles errores que se puede cometer. También el Blueprint provee enlaces a guías publicadas o a documentos que son de relevancia. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos de documentos que se ha elaborado sobre el manejo de la población canina y documentos sobre la vacunación oral de perros contra la rabia. Como he dicho anteriormente, uno de los objetivos de este Blueprint fue justamente hacer accesible toda esta información que existe en el mundo y justamente construyendo sobre las experiencias concretas de diferentes personas y grupos. Hemos visto que desde que se lanzó el Blueprint en junio del 2010, ha habido muchas personas que han accedido a la página web. Hemos visto que hay un promedio de 66 por día, con un máximo de casi 700 cuando se lanzó el Blueprint. Hoy en día vemos que el impacto al mes, por lo menos hay unas 2.000 personas que acceden al Blueprint y en ciertos meses hasta más de 3.000. Esto nos muestra que hay un interés claro y también, por ejemplo,
esta conferencia, esta presentación que les estoy dando es para hacer conocer más el Blueprint. Es una manera de diseminar el Blueprint y espero que para todos ustedes sea de gran utilidad. Hemos visto que en los primeros meses hay visitas de más de 105 países en las Américas, Europa, Asia, África y Oceanía. O sea, vemos que es posible acceder también a este blueprint de todos lados del mundo. Hemos tratado de, bueno, regreso a esta diapositiva, hemos tratado de diseñar el blueprint de tal manera que sea fácil de utilizar justamente para el acceso sea fácil, mismo en lugares donde no hay un acceso muy fácil del Internet. La siguiente diapositiva me han pedido de los organizadores de este curso que ustedes tomen nota de este número. Porque les pedimos que ustedes manden un email a la dirección expuesta en sunet@enpajo.org y pasen este número. Es con su nombre y apellido, que es importante para ustedes claramente indicar que han seguido esta conferencia. Por favor, manden el número 20110, o sea 2010, BPR, KDB. Repito, B de Bolonia, o digamos B de Brasil, P del Perú, R de Ruanda, K de Kilo, D de Dominico y B de Brasil, y lo envían a sunet@pajo.org con su nombre y apellido. Ahora, para seguir la conferencia, y ya estamos casi llegando al final, algunos puntos que quiero todavía presentarles son los panfletos, y que también para hacer conocer más el blueprint, y también existen CDs interactivos justamente para aquellos que no tienen acceso directo al Internet. En este momento también los folletos están disponibles en el sitio web y en diferentes conferencias internacionales como el RITA que se ha tenido hace poco tiempo en Guadalajara, en México, pero también habrá una sesión sobre el blueprint en la próxima reunión del Southern and Eastern African Rabies Group, que va a tenerse en Mozambique en enero del 2010, así como también se ha mandado información sobre diferentes redes del Día Mundial de la Rabia, de la Alianza para el Control de la Rabia y también de los socios para la prevención de la rabia. ¿Cuáles son los siguientes pasos para seguir? Bueno, en este momento se está traduciendo el blueprint en español, portugués y árabe y ruso. Pensamos que dentro de los próximos meses el blueprint en estos idiomas va a ser disponible, que puede ser justamente de interés para los países de Latinoamérica. Como he mencionado anteriormente, el blueprint en este momento existe en inglés y en francés solamente. Otra actividad que se está desarrollando es justamente desarrollar la parte del control de la rabia enfocando en la vida silvestre. Y esto esperamos que a mediados del 2011 estará lista esta parte que ayudará justamente a los servicios que quieran establecer programas de control y prevención de la rabia silvestre. También conducimos seminarios web como este que ustedes están escuchando en este momento en diferentes lugares del mundo. Se ha tenido ya suceso con estos seminarios y con las presentaciones que se ha dado en diferentes reuniones.
En el Día Mundial de la Rabia, que se celebró en septiembre de 2010, también fue una buena manera para justamente pasar esta información. Y aquí ustedes también ven el curso actual que están siguiendo en las Américas. Bueno, con eso estamos llegando al final de la presentación. Espero que ustedes, que esta presentación les haya dado información adecuada sobre el blueprint, que aquí pueden ver el sitio web donde pueden acceder. Espero también que esta presentación les haya dado más interés en colaborar y implementar programas de prevención y control de esta enfermedad importante. Si ustedes acceden al blueprint, hay una parte donde ustedes pueden dar sus comentarios o sugerencias o cualquier información que les gustaría a ustedes compartir, que pueden indicar y que pueden pasar a los organizadores del blueprint. Con esto me quiero despedir de ustedes y les agradezco mucho por su atención y les deseo mucho éxito en su trabajo y en las actividades que están desarrollando. Buenos días o buenas tardes o quizás para algunos buenas noches. Gracias.